Buenas tardes y bienvenidos a Radio Sol Los Barrios. Bienvenidos un viernes más a este espacio que tiene por nombre A Micrófono Abierto. Buenas tardes por decir algo, porque hace un frío que pela. Tenemos a España, que bueno, ponemos la tele y estamos viendo batir récords de frío en el interior de España. Hablando de menos 10 grados bajo cero, menos 11 grados bajo cero, menos 12 grados bajo cero, algo increíble. Aquí no estamos llegando, gracias a Dios, a esos extremos, pero sí estamos sufriendo también este frío que nos está dejando a todos tiritando. De hecho, se está vendiendo leña, pero vamos, como nunca se ha vendido. El otro día me decía un compañero de trabajo, dice, Javi, ¿tú ahí en los barrios sabes sitios donde vendan leña? Digo, hombre, hay un montón. Y empecé a decirle sitios y me dice, aquí no hay ya, aquí tampoco. Bueno, en fin, que tenemos frío, pero vamos, como decimos aquí, el frío es puerta. Frío es puerta. Bueno, pues vamos a seguir tocando actualidad y hoy en concreto vamos a hablar un poquito de la situación de los trabajadores del ayuntamiento, y porque había habido movimientos importantes, y tenemos aquí hoy a Raimundo, presidente de Unión Sindical Barreña. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, tenemos hoy dos o tres cosillas importantes de las que hablar. La primera es que esta mañana el alcalde ha convocado a trabajadores y a sindicatos y a los partidos de la oposición, ¿no? Ha convocado a todo el mundo, ¿no? Exactamente, sí, ha convocado a portavoces de los distintos grupos de la oposición, ha convocado a todos los sindicatos por separado y con posterioridad pues ha convocado a todos los trabajadores, a todos los empleados públicos del ayuntamiento en 4 grupos. Esa convocatoria, de lo que te dice que te acerques un poquito el micrófono, sí. De esa convocatoria ha habido consecuencias y el sindicato USB ha movido fichas. ¿Qué nos puede decir así, en rasgos generales, que os ha trasladado el alcalde y su equipo para que USB haya tenido que mover fichas? Bueno, pues en principio decir que lógicamente hay muchísimos motivos, ¿no? Porque llevamos ya más de 7 años sufriendo recortes, ¿no? En cuanto a los derechos sociales y económicos de todos los trabajadores. Llevamos aguantando muchísimo, ¿no? Y en este caso la reunión de esta mañana para nosotros ha sido la gota que ha colmado el vaso, ¿no? Porque en principio él ha empezado explicando con unas diapositivas, ¿no? Todo lo que pretendía hacer. Inclusive en esas diapositivas explicaba cuáles eran los recortes que pretendía hacer, tanto en el capítulo 1 de gastos de personal como en el capítulo 2 de gastos corrientes. Se mencionaban algunos. Y cuando finaliza su intervención, pues concretamente, ¿no? Pues le digo que para analizar mejor toda la situación es necesario que no nos enseñe esas diapositivas, sino que nos traslade todos los presupuestos y las liquidaciones para poder analizar con mayor detenimiento y ver realmente cuáles son esos gastos superfluos o innecesarios para que primero recorte ahí y no tenga por qué tocar de nuevo en las retribuciones o en los derechos, los salarios, ¿no? De los trabajadores. Entonces, a raíz de que yo le digo que me traslade esa información, este hombre coge y dice automáticamente que primero que lo pida por registro de entrada, es decir, me convoca a una comisión de trabajo y es incapaz de trasladar siquiera la información para que podamos analizar la situación del ayuntamiento y podamos colaborar al respecto. Y luego, por otro lado, nos dice que esta comisión de trabajo es única y exclusivamente para tratar sobre el capítulo 1 en referencia a los recortes en cuanto al personal, a los empleados públicos. Por lo tanto, entendemos que después de los errores, ¿no? Sus propios errores y lo que ha conllevado la situación actual del ayuntamiento en cuanto al último asunto, concretamente ha sido el del personal amortizado, que tras las sentencias firmes del Tribunal Supremo pues lo ha tenido que reincorporar obligatoriamente y va a tener que pagar los salarios de tramitación. Pues resulta que ante este nuevo escenario él nos plantea una comisión
de trabajo única y exclusivamente para hacer recortes en los gastos de personal. Por lo tanto, nos tenemos que oponer, lógicamente. Los sindicatos están para defender los derechos e intereses de los trabajadores y nosotros no estamos para participar en una comisión en la que única y exclusivamente se pretende recortar más aún los salarios de los trabajadores. Es decir, somos conscientes de que lógicamente hay muchísimos otros gastos donde se puede tocar y no tiene por qué ser necesariamente en el pan de las familias trabajadoras, ¿no? O no solo en la familia, en los trabajadores. El ciudadano de a pie, así me considero yo, no entendemos cómo si hace días aparecía una noticia en los periódicos diciendo que el ayuntamiento iba a recibir un montón de millones de euros para sufragar este tipo de gastos y sentencias judiciales y el tema de los amortizados que se reincorporaban, que incluso se les ofrecía, no sé si eran 40 y tantos millones, y en el propio ayuntamiento o el propio equipo de gobierno decía que no necesitaban ni siquiera hacer uso de todo el dinero y que se están cerrando presupuestos con superávit. El que no está metido en política, como yo, por ejemplo, que es mi caso, o yo hoy tomándome café, lo hablaba con las personas que estábamos en la cafetería, no entendíamos, ¿no? Vamos a ver, ¿en qué quedamos? Por un lado nos dicen cada año que hay presupuestos con superávit. Por otro lado nos dicen que nos va a llegar una cantidad de millones de euros que incluso no va a tener ni que siquiera utilizarlos todos, que le va a sobrar 20 millones de euros. Y ahora automáticamente se convoca a los trabajadores del ayuntamiento y a todos los portavoces de la oposición para decirles que se va a hacer recortes en el capítulo de personal. Pues es que llega un momento que es que aquí nadie entiende nada. No se entiende. Sí, aquí el problema que ocurre es referente a que es el propio gobierno andalucista el que ha elaborado un plan de ajuste que ha conllevado una subida de impuestos, ¿no? Y ha conllevado una serie de condiciones para que el Ministerio de Hacienda pues le dé esos préstamos, ¿no? Entonces, parece ser que recibieron un requerimiento, ¿no?, del Ministerio de Hacienda para que cumplieran con ese plan de ajuste. Pero bueno, ese plan de ajuste, ese requerimiento del Ministerio de Hacienda, lo que yo he entendido, por lo que yo he entendido, viene a decir que hay que equilibrar los gastos y los ingresos, ¿vale? Pero eso necesariamente no implica que se tengan que hacer recortes únicamente en el personal que presta los servicios al ciudadano. Es decir, si esta es la única opción que tiene el alcalde de los barrios, para nosotros entendemos que se está equivocando. Se está equivocando primero porque los trabajadores, que como he dicho, no son culpables. Los trabajadores no son culpables de su gestión política. Y su gestión política ha sido a mi entender, una hoja de ruta nefasta, una hoja de ruta totalmente perjudicial para los ciudadanos y para los trabajadores. Primero porque ha utilizado, por un lado, la política de las privatizaciones, una vez que despidió ilegalmente a tantos trabajadores. Es decir, yo despido, echo a la calle de forma ilegal, como ya se ha demostrado, a 115 padres de familia o madres de familia, y resulta que acto seguido contrato y privatizo los servicios públicos porque no tengo personal para poder prestar esos servicios al ciudadano. Es decir, eso que se hizo en su día fue una auténtica barbaridad porque se hizo creer a los ciudadanos, se hizo creer al pueblo que la plantilla estaba sobredimensionada. Yo te voy a hacer un inciso. Yo, personalmente, defendí esa idea. Yo estaba totalmente convencido de que había demasiados trabajadores y hice muchísimos programas denunciando que había demasiados trabajadores contratados en el Ayuntamiento de los Barrios. Yo te lo quiero decir que era la sensación, con esto quiero decir que era la sensación que tenía todo el pueblo. Todo el pueblo pensaba, y pensaba yo también personalmente, que es que había demasiados, que esto era una barbaridad, los trabajadores que había. Pero después se ha demostrado que no.
Exactamente. Hubo momentos, hubo años en los que, sí, digamos, años de bonanza política, en los que sí en el ayuntamiento había una plantilla de personal, no recuerdo exactamente, pero podía estar en torno a lo mejor a los 700 trabajadores, Sí, 700 era y pico, ¿vale? la cifra que Entonces, se manejaba. Gracias. en esos entonces, hace ya muchísimos años, bueno, cabe la posibilidad de que en esos entonces se pudiera sostener esa plantilla, pero que bueno, que a día de hoy quizá ese número de trabajadores es impensable. Pero lo que ha ocurrido realmente cuando entra a gobernar los andalucistas es que esa no es la realidad. En el ayuntamiento no había para nada 700 y pico de trabajadores, para nada. En todo caso, cuando se produjeron los despidos, podría haber, yo creo que no llegaba a 500 trabajadores en el ayuntamiento. Y bueno, de golpe y porrazo se despiden a 115, claro. Cuando se despiden a 115 trabajadores con una memoria descriptiva en los presupuestos en la que te habla de una plantilla ideal y te habla de una plantilla ideal de 300 y pocos trabajadores, ¿vale? Es una memoria que a mi entender yo no la compartía. No la compartía porque sabía perfectamente que con ese número de trabajadores no se podrían garantizar los servicios básicos. Entonces, y se ha demostrado. Al final se ha demostrado porque tras los despidos ilegales le era imposible al ayuntamiento de garantizar esos servicios básicos y no tuvo más remedio que echar mano de las privatizaciones. Cuando realmente lo razonable y lo congruente hubiese sido que el servicio, porque esto se llama la administración pública y se presta servicios públicos, y esto lo razonable es que se preste desde lo público, es decir, que sea el propio ayuntamiento el que directamente le preste los servicios a los ciudadanos y no que se haga a través de empresas externas o empresas privadas, que en definitiva esto lo que ocasiona es que a la hora de contratar al personal el control administrativo que pueda haber para poder acceder a una administración en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, pues con estas privatizaciones o externalizaciones eso se salta y al final lo que se consigue es que la empresa contrata a quien le da la gana y al final, como se ha demostrado, el servicio es deficitario porque la empresa va a ganar dinero. La empresa lo que va es a ganar dinero, contrata a menos gente en peores condiciones laborales y al final, como va a ganar dinero, pues como se está viendo actualmente, el servicio es totalmente deficitario. Es que, claro, partimos para poder entender el presente, tenemos que remontarnos al pasado. Y lo que es evidente es evidente. Vuelvo a decir, yo pensaba que era una plantilla sobredimensionada. Estaba totalmente convencido. Este hombre lleva a cabo la amortización de las plazas, se despiden a 115 personas y automáticamente tiene que contratar empresas privadas para poder cubrir los servicios públicos que antes estaban prestando estas personas con total solvencia. Ya te está demostrando que no sobraba gente. Eso es evidente, eso es palmario, eso no tiene nada que no se puede discutir. Es decir, echa a 115 personas y automáticamente privatiza la limpieza viaria, privatiza la luz, lo que es el alumbrado público y privatiza los jardines, el mantenimiento de jardines, etcétera, etcétera. Está dejando claramente ver que esos trabajadores eran necesarios, porque si no tendrías necesidad de contratar a nadie. Si te sobran trabajadores, con los que tienes que cubrirlo todo. Exactamente. Eso era evidente. ¿Qué pasa? Que esta situación se demuestra, el propio Tribunal Supremo dice que esta amortización de plazas no se podía hacer y no estaba conforme a la ley y obliga al ayuntamiento a readmitir a estos trabajadores de nuevo. Que, por cierto, a fecha de hoy, no sé cómo andará la cosa, la última vez que estuvimos hablando aquí con Rubén Castillo y estuvimos hablando con Salvador Puerto, estos trabajadores están sin hacer nada, sin producir, cobrando sin hacer nada, absolutamente nada. Y claro, el Ministerio de Hacienda le obliga a hacer un plan de ajuste al Ayuntamiento de los Barrios a cambio de poder adelantar de dinero, darle una especie de crédito para que pueda salir del paso. Y no solamente para hacer frente a toda la deuda que había, a la que se ha generado, sino a la que han generado las amortizaciones de plaza, que es una barbaridad de dinero.
Exactamente. Porque es que se está hablando ya con tanta tranquilidad de millones de euros como el que habla de caramelo. Una cantidad de millones de euros muy importante en salarios de tramitación y en gastos de gabinetes de abogados, etcétera, etcétera, que se está hablando de eso como el que habla de cualquier tontería. Una cantidad de millones impresionante. Y no solamente el dinero que vamos a tener que pagar todos. Porque parece que el ayuntamiento es algo como que un edificio que hay allí en la plaza de la iglesia. No, el ayuntamiento somos nosotros, que lo vamos a pagar nosotros. Y no nos damos cuenta de que no solamente es la cantidad de millones que tenemos que pagar por un error que ha cometido nuestro alcalde al tomar la decisión de amortizar las plazas, sino que encima todo el trabajo que han dejado de hacer esas personas. Y además, es que es algo muy, muy fuerte, vamos. Y además, Javi, esto que tú estás explicando es una cuestión que ya no tiene marcha atrás. Es decir, la deuda que ahí está, la deuda que ha generado el gobierno andalucista con los despidos ilegales y la cantidad de millones de euros, que es un suma y sigue, y eso hay que pagarlo. Es decir, ahora el Ministerio de Hacienda nos dice que sí, vale, que nos da el préstamo, que por cierto se está pagando una barbaridad de intereses por esos préstamos, o al menos eso es lo que a mí me hacen llegar, y eso digamos no tiene marcha atrás, ¿vale? Pero ahora lo que nos tenemos que preguntar realmente, una vez que el Ministerio de Hacienda te da el préstamo para saldar esa deuda y que tú como ayuntamiento vayas pagándolo poco a poco según se establece en ese plan de ajuste, ¿no? Pues ahora lo que tenemos que plantearnos es si todos estos trabajadores tienen cabida en el ayuntamiento y son necesarios para garantizar y para prestar unos servicios públicos de calidad. En opinión de nuestro sindicato, son todos totalmente necesarios, absolutamente todos, y que como tú bien has dicho, que los tenga haciendo perder el tiempo, a sabiendas de que hacen falta en muchísimos departamentos, en todos los departamentos hacen falta gente, hace falta recursos humanos, pues que los tenga ahí perdiendo el tiempo, haciéndoles perder el tiempo, y que por día que pase el ayuntamiento, lógicamente, tiene que sufragar esos salarios, es una auténtica barbaridad. Lo que debería ser un político con dos dedos de frente, un político que actuara con buena fe y con congruencia, ¿no? Con lógica, sería aprovechar a todos estos trabajadores. Claro, es de lógica. Aprovecharlo en todos los departamentos que hace falta y plantearse una reducción del gasto en todos esos gastos, como digo, superfluos. Hemos hablado muchas veces, ¿no? Gastos de publicidad y propaganda, gastos de contratación de empresas externas, asesorías jurídicas. Se han estado presupuestando en estos años atrás hasta 1,5 millones de euros en asesores jurídicos, que es una auténtica barbaridad. Como digo, publicidad y propaganda, como digo, subida de salario de los mismos políticos. Es decir, señores, ¿qué estamos haciendo? Subimos los impuestos a los ciudadanos y con ello, lógicamente, la presión fiscal. Y yo como político me salvo de la quema, me subo el sueldo casi un 40%. ¿Pero de dónde vivimos? Esto pasa en los barrios nada más, ¿no? Es algo increíble. Teníamos a Rubén Castillo el otro día con nosotros y nos ponía varios ejemplos, ¿no? Ejemplos muy sencillos. Para poner los rótulos de las calles, pues el ayuntamiento había contratado, creo que era una empresa de Algeciras, estoy hablando de memoria, puede ser que algún dato me equivoque, que había costado 7.000 euros. Vamos, teniendo dentro de los trabajadores readmitidos personal cualificado suficiente para poner rótulos sin ningún problema. Algo tan sencillo como eso. Bueno, pues esos señores es que lo tiene que saber toda la gente que nos está escuchando, porque yo creo que la mayoría de la población no se entera, que tiene a una cantidad importantísima de trabajadores sin hacer nada y que le estamos pagando. Que le estamos pagando. Y lo mejor es que los trabajadores quieren trabajar. Es algo alucinante, es una historia surrealista totalmente y que no se sostiene por ningún lado. A mí me encantaría tenerlo aquí, si no es al señor alcalde, es al concejal, al teniente alcalde, a cualquiera del equipo de gobierno. Me encantaría tenerle en esta mesa y les invito públicamente a mi programa, a este programa, a micrófono abierto, para que me diera una explicación de por qué a esos trabajadores les estamos pagando y por qué no están trabajando. ¿Por qué no están trabajando? Rubén Castillo, como te decía, nos ponía varios ejemplos donde se pueden recortar.
¿Por qué tenemos que pagar a una empresa que ponga los rótulos en las calles si tenemos personal cualificado para ello que está cobrando por no hacer nada? Porque tenemos, ponía más ejemplos, porque tenemos que contratar a un abogado para determinada historia judicial cuando tenemos dentro de los trabajadores readmitidos que no están haciendo nada, abogados. Así podemos seguir. Podemos seguir. Sí, sí. Y es que tiene sentido lo que tú nos estás diciendo. Vamos, ¿que hay que recortar en el capítulo de personal? Vale, vamos a dejarlo encima de la mesa. Como tú bien dices, yo si fuera representante sindical hubiera tenido la misma reacción que tú, siempre defendiendo los derechos de los trabajadores. Vamos a recortar en el capítulo de personal. Mire usted, vamos a hablarlo. Pero primero, ¿por qué tiene que ser? Vamos a partir de aquí. Si después de recortar en todos los gastos superfluos, en todos los gastos que podemos evitar, hace falta recortar en el capítulo de personal, después nos sentamos a hablar. Pero vamos a empezar la casa por los cimientos, no por el tejado. Es que como representante es lo razonable y lo que yo defendería como representante sindical. Es lo razonable. Primero vamos a ver los gastos corrientes. Vamos a ver porque mira, son tantas cosas, Javi, que tú te pones a analizar a lo largo de este tiempo atrás y tiras para atrás y dices consultas populares que se han gastado, no sé si fueron alrededor de 130.000 euros o 120 aproximadamente, y tú dices, pero bueno, ¿esto qué es? 130.000 euros en una consulta popular para preguntarle al pueblo si quita o no quita la cubierta de la Plaza de Toros. Y cuando el pueblo le dice que no la quite, que la arregle... La deja ahí para que se pudra. No, dice, no, es que no hay dinero para arreglarla, pues entonces ¿para qué pregunta? Claro, es que es una estupidez. Sinceramente, son cuestiones que yo creo que lo que quiere es protagonismo y autobombo de cara a los medios de comunicación, pero se está equivocando totalmente. Vamos, tú no puedes, en un ayuntamiento, con la situación económica que tiene, tú no puedes estar tirando el dinero. Es increíble. Decir, los gastos corrientes, hay muchísimas partidas, ¿eh? Los gastos corrientes, hay muchas partidas en las que se puede mirar y se puede recortar para no tener que tocarle el pan a la familia, ¿no? Y como decía Javi, nuestro sindicato firmemente cree que este ayuntamiento tiene perfectamente la capacidad y la solvencia para asumir a todos esos trabajadores y para utilizar a cada uno, el potencial de cada uno de esos trabajadores en diferentes departamentos y que se garantice un servicio público de calidad. Ahora, lo que no podemos hacer es meter a empresas privadas por medio, porque en definitiva esas empresas a lo que van es a ganar dinero y a prestar un servicio privado, que ya es que no es público, porque el servicio se privatiza. Prestan un servicio privado y que, como se demuestra, como se está demostrando con los servicios que están externalizados, pues son totalmente deficitarios. Totalmente deficitarios. Lo hemos hablado muchas veces aquí y las empresas que están encargadas de estos servicios no están cumpliendo con su función. Es público y notorio. Nada más que tienes que darte una vuelta por los barrios para ver que es un desastre total. Hay algo que nos vendió como que iba a ser la panacea de... Que bueno, yo me acuerdo de... Siempre lo recuerdo aquí. Y alguno de los que me esté escuchando seguro que va a ir corriendo a contárselo al señor alcalde. Yo me acuerdo de la portada de un periódico con la fotografía de nuestro alcalde. Cuento los minutos, los segundos para que entren en funcionamiento las empresas privadas y los barrios vuelvan a estar bonitos como ha estado siempre. ¿Dónde está aquello, chiquillos? Esto es un desastre, un desastre. Nos encontramos sumidos en un desastre total y en el que estamos pagando los mismos, trabajadores y ciudadanos. El equipo de gobierno se sube los sueldos, creo que es el segundo alcalde mejor pagado de toda la provincia de Cádiz, con un pueblo con 24.000 habitantes, que un alcalde de un pueblo de 24.000 habitantes cobre más que un alcalde de una capital con 200.000, no se entiende. Es imposible. No se entiende. Y máxime cuando tú estás pregonando a los cuatro vientos que tu pueblo está en la ruina. Es que eso ya es lo que riza el rizo, ¿no? ¿Qué sucede? Pues se aumenta en los ciudadanos. ¿Quién va a pagar los platos rotos? Recalificamos el IBI de aquella manera, los retroactivos 5 años para atrás, metemos sablazos, subimos el sello, subimos todos los impuestos y ahora ¿quién es, después de los ciudadanos? ¿Quién? Los trabajadores.
vámonos a los trabajadores, y cuando se le plantea que se puede recortar desde en otros temas, en otros capítulos, se dice, no, que vamos a hablar de recortarte a ti, al trabajador, vamos a hablar, que te vamos a recortar salario, y lo otro ya tú déjamelo, que eso ya lo hablaré yo. Eso es competencia mía. Eso es cosa mía. Es que son cuestiones, Javi, que no... Para que los ciudadanos puedan entendernos bien, cuando se suben los impuestos, bueno, se han subido, ¿no?, a cambio de este préstamo que facilita el Ministerio de Hacienda, pero los ciudadanos pueden decir, bueno, muchísima gente, ¿no?, lógicamente se ha quejado porque los impuestos se ha subido una barbaridad. Se ha subido una barbaridad, se ha subido precisamente por personas o por concejales que en su día, cuando estaban en la oposición, eran férrimos defensores que en tiempos de crisis había que hacer todo lo contrario. Es decir, que ellos precisamente, cuando han pasado a gobernar, han hecho totalmente lo contrario de cuando estaban en la oposición. Pero lo grave de todo esto es que tú aumentas la presión fiscal, aprietas el cinturón a todos los ciudadanos, que muchísima gente hay que tiene un sueldo normalito, que son mileuristas, ¿no?, y se ven negro para llegar a fin de mes. Y tú, como político, llegas y te sube el sueldo, pero y tú dices, bueno, señores, es que el mismo político que ha subido el sueldo, los impuestos, él ha dicho, yo no me someto a la misma presión fiscal que estoy sometiendo a los propios ciudadanos. Yo me escapo. Es decir, yo me escapo. Es que eso, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Si tú, como eres un buen político, ¿no?, y actuaras de buena fe, tú, si tuvieras que subir los impuestos a los ciudadanos porque no tienes más remedio, oye, quédate tú también y sufre también lo mismo que están sufriendo los ciudadanos para poder pagar esos impuestos. No Claro. cojas y te subas el sueldo cerca de un 40% y yo me salvo de la quema aquí, ¿no? Eso es una cuestión que yo creo que los ciudadanos deberían de valorarla y realmente analizar si eso es algo lógico por parte de un alcalde, ¿no? Es que es muy sencillo. Yo me subo el sueldo, nada más empezar la legislatura, me subo el sueldo y automáticamente subo los impuestos a todo el mundo. Y le pido a los demás ciudadanos que hagan un sacrificio. Pero yo no. Yo estoy mejor que antes. A vosotros, a los ciudadanos, os voy a pedir que os apretéis el cinturón y que hagáis un sacrificio. Y a los trabajadores también. Porque las cuentas del ayuntamiento están muy mal, pero yo previamente me he subido el sueldo y yo, desde mi sillón tan tranquilo, estoy que ni me inmuto. Yo no sufro nada, yo estoy la mar de bien, estoy mejor que antes. Y bueno, esto no se entiende. Bueno, esto es... Bueno, y Javi, cuando se le dice, porque bueno, somos los mismos sindicatos que vemos tantas injusticias, y llega un momento que cuando estamos delante del el equipo de gobierno hablando, llega un momento de que te sale, bájate tu salario, que te lo ha subido X, ¿no? Entonces, ellos eso incluso lo entienden como bueno, como si fuera un ataque que le estás atacando. Bueno, de hecho, en las negociaciones que yo precisamente no estuve, pero bueno, me lo contaron, cuando nos excluyeron de las negociaciones y al final se vulneró el derecho fundamental a la libertad sindical de USB, pues esas negociaciones concluyeron precisamente quedando solo por negociar los derechos económicos de los trabajadores, y precisamente fue cuando en esa última reunión se le dijo que, creo recordar que fue que se subieran los salarios de los trabajadores al igual, el mismo porcentaje que él se lo había subido. Y bueno, y este hombre se levantó en cólera y se quitó de en medio y ya no se volvió a reunir más con los sindicatos. Es decir, pero bueno, ¿cómo se puede tener la cara dura, ¿no?, de decirle a los representantes sindicales, no solo no voy a subir el sueldo, sino que en algunos casos se va a quedar congelado y en otros va a sufrir recortes, ¿no? Entonces, y yo me lo subo. Yo me lo subo. Es que ahora son cosas incomprensibles. Me siento a negociar cómo te lo voy a bajar a ti. Pero yo me lo he subido. Es que ahí pierde toda la autoridad moral. Exactamente. Una persona que hace eso. Es que pierde todo el respeto. Pierde la autoridad moral y es que pierde todo. Es que es que es imposible. ¿Cómo te vas a sentar a negociar con una persona que previamente se ha subido el salario entre un 30 y un 40% y después te pide a ti, ahora nos vamos a sentar a hablar de bajarte a ti el salario? Ahí dices tú, pero bueno, y a los ciudadanos os voy a subir los impuestos. Pero yo no, yo me subí el salario, entre otras cosas, como argumento único y exclusivo, que en ese pleno estuve yo allí. Básicamente, yo me subo el salario porque me lo merezco.
Porque yo me lo merezco, porque yo sufro mucho esto, pues estoy trabajando mucho, estoy luchando mucho. Entonces, como yo me lo merezco, Y como lo estoy haciendo también, lo estoy haciendo muy bien, pues yo me subo el salario. Y ahora a los ciudadanos, os subo los impuestos y a los trabajadores vamos a sentarnos a negociar para ver cómo os recorto los sueldos. Es que todo esto es por donde lo cojas, es que no tiene por dónde cogerlo. no tiene por dónde No tiene cogerlo. por dónde cogerlo. Luego, por otro lado, Viniendo de donde venimos, de una amortización que después se demostró que esos trabajadores hacían falta, que se había hecho mal, que los tienes que readmitir, que cuando los tienes readmitidos no los pones a trabajar, pero les sigues pagando. Es que es todo increíble. y luego, Javi, retomando los motivos y la decisión de nuestro sindicato de manifestarnos el próximo lunes, día 12, a las 5 de la tarde, frente a las puertas del ayuntamiento. Los motivos, porque claro, a mí me llegaban a preguntar, ¿no?, hablando con alguna gente, y me llegaban a decir que no creían que fuese el momento. Y yo sinceramente, yo lanzo la pregunta al aire y digo, ¿realmente es el momento para manifestarnos o no es el momento para manifestarnos? Yo, en mi opinión, entiendo que más motivos para manifestarnos a día de hoy, después de casi 7 años de recortes a los derechos de los trabajadores, derechos tanto sociales como económicos, después de la destrucción de empleo que ha ocasionado esta hoja de ruta del gobierno andalucista, después de tantos despilfarros como hemos visto en cuestiones que bueno, que son totalmente gastos prescindibles que no se tenían por qué haber producido. Es decir, después de 7 años casi que llevamos ya sin convenio, es decir, sin convenio, pero por un lado, porque este señor llevó a pleno el convenio que había y lo anuló, lo declaró nulo, y por otro lado, porque es incapaz de llegar a un punto de encuentro con los representantes de los trabajadores. Pero da igual quién esté. En una ocasión yo no estuve y ahora que estoy, pues no hay manera de llegar a un punto de encuentro con los políticos que actualmente gobiernan. Y lo razonable es que tú ya en 7 años hubieses podido, aunque sea, negociar un texto de derechos mínimos, ¿no? Para de alguna manera poder garantizar para poder garantizar y decirle a todos y cada uno de los trabajadores, mira, esto es lo que tiene, esto es lo que te corresponde, ¿no? Como en cualquier empresa o cualquier otro ayuntamiento que lo tiene. No sé, nos podemos ir a San Roque, nos podemos ir incluso a La Línea, que está en una situación quizá parecida como los barrios. Es decir, que Algeciras también un ayuntamiento y también tiene deudas Algeciras, pero tienen su convenio, se respetan los derechos de los trabajadores y realmente, bueno, hay un ambiente de trabajo muchísimo mejor que aquí, pero motivos, pues lógicamente sí hay, Javi, hay muchísimos motivos. Incluso yo creo que ya vamos tarde para que se ejerza una acción sindical encaminada a que haya un calendario de movilizaciones y realmente sepa el ciudadano a quién tenemos gobernando las instituciones, porque todas estas cosas y todas estas cuestiones que pasan, que no solo son perjudiciales para los trabajadores, como estamos hablando, porque repercute también directamente en el ciudadano. Repercute en el ciudadano porque si tú recortas en personal, el ciudadano no va a recibir los servicios públicos que se merecen. Si tú, como decimos, privatizas, al final esa repercusión, si el servicio es deficitario, también repercute directamente en el ciudadano. Y si al final para cómo sube los impuestos, pues imagínate tú, ya si repercute o no repercute en los ciudadanos. Por tanto, yo considero que ya a estas alturas, después de casi 2 legislaturas, tienen que sonar los tambores en la calle, ¿sabes? Tienen que sonar los tambores. Y tenemos que hacer ruido en la calle y protestar por tanta injusticia que hemos estado sufriendo en estos 7 años. Porque no solo son recortes, también son vejaciones hacia los trabajadores. Sí, se le trata con la punta del pie. Estamos llegando a puntos que ya son realmente dramáticos, ¿no? Se está tocando el pan de diversas familias por razones que no vienen a cuento, razones que totalmente desproporcionadas, ¿no? Entonces,
yo creo que ha llegado la hora, de verdad, de manifestarnos y vamos a ser nosotros. Tenemos que ser nosotros, pues seremos nosotros los que comencemos con esas manifestaciones, con ese calendario de movilizaciones y poco a poco, conforme o bien el resto de sindicatos o bien muchos trabajadores se den cuenta de la realidad y se den cuenta de que la única solución con estas personas que están gobernando es la acción sindical en la calle y protestar hasta que, de alguna manera, vengan a negociar de buena fe, porque no lo están haciendo y no lo han hecho nunca en estos 7 años, pues entonces realmente cuando vengan personas de buena fe a negociar con nosotros y a querer llegar a un punto de encuentro, pues entonces nos sentaremos y podremos dialogar y podremos llegar a un consenso y que haya una paz social duradera. Bueno, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa y ya, cuando terminemos esta pausa, hablamos de la concentración que vais a llevar a cabo y poco más, y despedimos el programa. Así que hacemos una pausita y en unos minutos estamos de nuevo contigo hablando de la concentración que va a llevar a cabo USB el lunes, día 12, este lunes, a las 5 de la tarde. Y bueno, ya volvemos en unos minutos. A ver, me dice Alberto que sí, volvemos. Bueno, pues seguimos en Radio Son los Barrios, seguimos en A Micrófono Abierto y seguimos con Raimundo Pérez, presidente de Unión Sindical Barreña. Vamos a leer la nota de prensa que este sindicato ha trasladado a todos los medios de comunicación anunciando la concentración que van a llevar a cabo este lunes, día 12, a las 5 de la tarde. Dice así: USB convoca a los trabajadores a una concentración el lunes 12 a las 5 horas de la tarde en las puertas del ayuntamiento. Dice: Unión Sindical Barreña lamenta las afirmaciones del alcalde Jorge Romero a los representantes de USB en la reunión de hoy, 9 de febrero. Citamos textualmente: esta comisión de trabajo es solo para tratar el capítulo 1 de los presupuestos, gastos de personal, en alusión a las propuestas de recortes que afectan a los derechos económicos de los trabajadores en el capítulo 2. Es competencia del equipo de gobierno y no se tratará aquí. O sea, que deja claro que no quiere hablar de otros recortes más que el de personal con vosotros. Dicha contestación tiene lugar tras requerir el presidente de Unión Sindical Barreña al alcalde para que se le facilite toda la información referente a los presupuestos y sus liquidaciones para poder estudiar con detalle en qué gastos es posible que ahorre el ayuntamiento para que las medidas de ajuste no afecten únicamente a posibles despidos o a los salarios de los empleados públicos, los cuales, por cierto, han sido valorados a la baja tras la RPT que se aprobó en el Pleno. Perdón. Desde USB no podemos permitir que de nuevo el gobierno andalucista quiera hacer víctimas de sus errores a los empleados públicos que trabajan por y para el pueblo de los barrios. Si hay que hacer recortes, que se hagan en los gastos superfluos e innecesarios y no en el salario de las familias trabajadoras. Los representantes de USB estamos convencidos de que todo lo que está ocurriendo ahora en el ámbito laboral, que todas las acciones que se están tomando por parte del gobierno andalucista podrían formar parte de un auténtico circo mediático para posteriormente culpar a los sindicatos y trabajadores de sus propios errores políticos. Por estos motivos y ante los casi 7 años que llevamos sin convenio laboral, por las deudas que aún no se han pagado a muchos trabajadores por las privatizaciones de los servicios públicos deficitarias e innecesarias, dado que ante la incorporación del personal ilegalmente despedido es posible garantizar plenamente los servicios a los ciudadanos, por las vejaciones y persecuciones políticas que estamos recibiendo varios trabajadores y representantes legales, etcétera. USB trabajará para mantener un calendario de movilizaciones cuya finalidad será defender los derechos de todos los trabajadores y garantizar los servicios públicos que se merecen los vecinos de los barrios. Hacemos un llamamiento para que acudan todos los trabajadores a protestar ante este atropello de sus derechos e intereses. Pedimos también que se unan a la causa todas las organizaciones sindicales del ayuntamiento, todos los partidos políticos de la oposición que lo consideren y todos los vecinos de los barrios que lo deseen, pues están también afectados por estas medidas, dado que cada día que pasa se recorta más y más en el personal que trabaja para el pueblo, se privatizan diversos servicios públicos que resultan ser deficitarios. Además de todo ello, los impuestos no paran de subir en contraposición con los hipotéticos superávits
y con la poca vergüenza existente respecto de las decisiones tomadas por los concejales del gobierno andalucista, ya que ellos se han salvado de la presión fiscal impuesta a los ciudadanos ante sus acomodados sueldos, pues la subida de sus emolumentos, recordamos, fue en casi un 40%, aprobada en sesión plenaria en la presente legislatura. Resumimos, USB está harta ya de esta situación y se moviliza, incluso hace alusión a un posible calendario de movilizaciones, está dispuesta a luchar por su trabajo, está dispuesta a luchar por sus condiciones laborables y convoca a todas las secciones sindicales, convoca a todos los partidos de la oposición, convoca a todos los ciudadanos a alguna concentración que se llevará a cabo este lunes. Recuerdo a todo el mundo que nos está escuchando, a las 5 de la tarde. El lugar es en la plaza de la iglesia. En la plaza de la iglesia. Frente a las puertas del ayuntamiento. USB ya dice que ya está bien, ve necesario un calendario de movilizaciones para llamar la atención, para protestar, para informar y para que todo el mundo sepa qué está sucediendo, ¿no? Y muy importante, porque a aquellos que nos estén escuchando puede parecer que esto es un tema que afecta solamente a los trabajadores del ayuntamiento, pero no, porque nos afecta a todos los vecinos, del primero al último. Exactamente, Javi. Entendemos que el calendario de movilizaciones es necesario porque aquí hay muchos perjudicados por esta gestión política. Perjudicados estamos hablando, lógicamente, a los trabajadores y también a todos los ciudadanos, ¿no?, que están sufriendo esta puesta en escena, ¿no?, o esta hoja de ruta que se está llevando a cabo y que está haciendo tanto daño a tantas familias, ¿no? Nosotros ya hemos dicho que basta ya, ¿vale? Hemos dicho que ya ha llegado la hora de salir a la calle y que consideramos que personas con esta mala fe, ¿no?, con este odio hacia el trabajador a la hora de realizar sus actuaciones y utilizando precisamente el poder que le han dado los ciudadanos, ¿no?, tras las elecciones, pues consideramos que este tipo de políticos no deben de estar en las instituciones, ¿no? Las personas que son de esta calaña, vamos a llamarlo así, no deben de estar en las instituciones porque al fin y al cabo están ocasionando un terrible daño a los ciudadanos, a las arcas del ayuntamiento, concretamente porque son los propios ciudadanos los que al fin y al cabo van a tener que pagar por esta mala gestión que se está haciendo, ¿no? Pues sí, a mí de todo lo que me queda de lo que hemos estado hablando hoy, es que yo siempre me gusta ser optimista. Incluso se me tacha repetidas veces de idealista. Y ya no solo por parte de los que están gobernando, que ya hubo una concejala que me lo dijo, eso sí, en aquel momento, desde el cariño: Javi, es que tú eres muy idealista, sino también desde la oposición. También hay concejales de la oposición que me han dicho: Javi, es que tú eres muy idealista. También he tenido la otra versión, también me han llamado radical por los dos lados. En fin. Pero a lo que vengo, siempre yo soy de los que piensan que siempre es un buen momento para empezar a enderezar el rumbo y hacer las cosas bien. Tan difícil es llegar a negociar con los representantes sindicales de los trabajadores con ganas de llegar a un acuerdo. Tan difícil es sentarse a negociar. Señores, esto es lo que hay, ¿cómo lo podemos hacer? Yo pienso que, y estoy convencido y es seguro que sí, que funcionaría. Si se quieren hacer las cosas de verdad, de buena fe, y sin nada que ocultar, sin ningún tabú, y yo creo que por parte de nadie habría problema. Yo creo que vosotros mismos no tendríais, al revés, es lo que deseáis. El caso es que no se quiere, Javi. El caso es que, porque ya es que no estamos hablando de una vez, ni de dos, ni de tres. Es que estamos hablando de muchísimas ocasiones en las que hemos estado sentados en la mesa de negociación, ¿no?, o en mesas de trabajo con estos políticos. Y es que tú palpas ya en el ambiente que no quieren. Mira, te pongo un ejemplo
referente a una redacción en cuanto a la jornada laboral. Estábamos discutiendo la jornada laboral y llega una concejal, y es ella misma la que incluso da la propuesta de la redacción. Y todos los sindicatos resulta que nos parece bien esa propuesta, esa redacción en cuanto a la jornada laboral generalizada de todos los funcionarios públicos que trabajan de lunes a viernes en días hábiles, ¿no? Resulta que nos parece bien esa redacción. Y a los 5 minutos de haber acordado esa redacción a propuesta de una concejal, resulta que a los 5 minutos nos piden un receso y cuando volvemos a entrar dan marcha atrás y nos dicen que ya no, que esa redacción no vale. Entonces, fíjate que esos detalles pues denotan lógicamente que tú estás sentado delante de personas que no quieren llegar a un acuerdo. Y no quieren llegar a un acuerdo porque no les interesa o porque verdaderamente tienen esa mala fe y esa inquina con los trabajadores, que nosotros no le hemos hecho nada a estas personas. Sinceramente no entendemos por qué actúan como están actuando, ¿no? Porque incluso ahora lo hablábamos, por ejemplo, con la propuesta que se nos ha trasladado hoy en la reunión de hoy. Se habla, por ejemplo, aquí referente al capítulo de personal, y dice posibles despidos objetivos, ¿no? Y dentro de estos despidos objetivos pone 5 personas de bajas de larga duración. Y yo me pregunto, sinceramente me pregunto, que si este hombre se ha parado a pensar el por qué esas personas están dadas de baja. Si es porque han tenido una intervención quirúrgica y requiere un proceso de hospitalización y un proceso de recuperación. Es decir, que, vamos a ver, que ya estamos diciendo que vamos a despedir objetivamente a 5 personas que están dadas de baja por larga duración, sin ni siquiera analizar por qué motivos son esas bajas. Porque, oye, desgraciadamente, yo creo que nadie quiere o bien ser intervenido quirúrgicamente, o bien incluso o tener una enfermedad o tener un accidente laboral. Es decir, que habrá que analizar porque eso que están, no, ya de entrada nos dicen a estos que están de baja los vamos ya. ¿Por qué? Porque queda muy bien de cara a la opinión pública que vamos a echar que está de baja. Oye, espérate, vamos a analizar por qué este trabajador ha estado de baja. Yo lo que entiendo es una cosa, en este punto en concreto, cuando un médico que es una persona capacitada y que ha estudiado para esto, dice que este señor está enfermo y no puede trabajar, con eso basta para no ponerlo en tela de juicio. A ver, yo no voy a contradecir ni voy el dictamen de un médico. Si un médico dice este señor está de baja porque no puede trabajar. Si no puede trabajar, ¿qué hacemos? Lo despedimos porque es que lleva mucho tiempo de baja. Es que volvemos a lo de siempre. No es congruente, no es lógico. Que eso lo haga la empresa privada está mal. Pero que lo haga una administración pública de un pueblo, un ayuntamiento, donde encima nos conocemos todos y donde hay más empatía con los casos de cada uno, los casos personales de cada uno, me parece más triste y más patético todavía. Señores, si un médico dice que este hombre no puede trabajar, pues ¿qué te lo está diciendo un médico? Que no te lo está diciendo el vecino de enfrente. Tú date cuenta el mensaje que le está lanzando a estos trabajadores. Esos 5 trabajadores que hayan visto esa nota, ese papel, tienen que estar muertos de miedo. Es increíble. Estarán yendo al médico y le estarán diciendo, mire usted, dame de alta que me van a echar de mi puesto de trabajo. Aunque esté malo, aunque esté enfermo. Aunque esté malo. Y aunque le diga el médico o el facultativo, mire usted, que yo considero que usted no está recuperado ni apto para trabajar. Es que va a ir el trabajador y le va a decir, que me da igual, aunque no esté apto, aunque que me van a echar. Es decir, señores, pero ¿en qué país vivimos? ¿Cómo podemos tener una persona que actúe de esta manera con tan mala fe con los trabajadores? Vamos a ver, señores. Vamos a echar. ¿A quiénes? A los que están de baja. Yo. Me parece increíble. Es lamentable, de verdad, sinceramente. Eso se propone como una medida para ahorrarnos un dineral. Escoger a 5 personas que están de baja y decirle, os vamos a echar a la calle porque estáis de baja de larga duración. Por favor, me parece... Sinceramente, son cuestiones, mira, también, por ejemplo, plantean, llevamos 7 años sin convenio. Y se plantea aquí, en otro de los puntos, por ejemplo, aplazar el convenio durante 2 años. Pero vamos a ver, si no hemos tenido nunca convenio, si es que hasta incluso un convenio de
del año 94-95, que estamos hablando que son convenios que, sí es verdad, tienen muchísimos años, pero son convenios que, por poner un ejemplo, garantiza el 100% de las retribuciones a los trabajadores en aquellos casos que son un tanto especiales, porque son casos a lo mejor de bajas por accidentes laborales o intervenciones quirúrgicas. Y ese convenio, a pesar de los años que tiene, pues garantiza a ese trabajador para que pueda cobrar el 100% de su paga. Porque bueno, puede pasar o ocurrir cualquier cosa en el trabajo y tener accidente laboral, o sinceramente por mala suerte de la vida puedes tener algún tipo de enfermedad que requiera una intervención y, como decimos, pues un tiempo de recuperación. Bueno, pues actualmente, a día de hoy, por esos casos, se está perdiendo. Si el trabajador, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, que está el primer semestre del año dado de baja, pierde la totalidad de la paga extraordinaria. Es decir, no cobra 0 euros de la paga extraordinaria en el caso hipotético de que esté 6 meses, los primeros 6 meses de baja, por este tipo de casos tan sensibles, ¿no? Y precisamente con ese convenio del año 94-95, que el propio ayuntamiento no le quiere dar vigencia, porque ya hubo un CERCLA en su momento y se manifestó en ese sentido. El ayuntamiento no quería dar vigencia ni siquiera a ese convenio. Venía a decir, que este convenio está desfasado. Bueno, y si está desfasado, lógicamente tendremos peores condiciones. Y si tenemos peores condiciones, tú como empresa lo mismo hasta te interesa. Pero bueno, es verdad que tiene ciertos puntos el convenio que, como por ejemplo en el caso de las bajas, garantiza a ese trabajador que pueda cobrar sus retribuciones, ¿no?, en el caso de este tipo de bajas. Y resulta de que no, que al final hemos tenido que, ha sido a través del comité de empresa, se ha tenido que poner una denuncia ante el juzgado de lo social, que de hecho el juicio se celebró el martes de esa semana, el día 7, si no me equivoco, y que creo que fue miércoles, ¿no? El día 7, bueno, se celebró el día 7 y ha quedado visto para sentencia. Es decir, ha quedado visto para sentencia el hecho de que ese convenio del año 94-95 adquiera vigencia por ultraactividad indefinida, o bien con carácter supletorio se pedía también la contractualización de todas las cláusulas de ese convenio en los contratos estamos hablando del personal que tiene relación laboral con el ayuntamiento. Es decir que es una prueba más de que es el propio ayuntamiento el que no quiere que tengamos convenio, ¿vale? Es una prueba que la hemos vivido en estos últimos días y no quiere que tengamos convenio. Y por eso llevamos prácticamente 7 años y en todas y cada una de las negociaciones ha sido imposible llegar a ningún tipo de acuerdo. Bueno, solo decirte ya, nos acercamos a las 7:20 de la tarde, que bueno, que yo estaré allí a las 5 de la tarde el día 12 como ciudadano, como vecino de los barrios, al que está afectando toda esta situación. La gestión del Ayuntamiento de los Barrios está afectándonos a todos directamente, lo estamos notando en los impuestos y lo vamos a notar más todavía. Así que como ciudadano estaré allí. Lo recuerdo a todo el mundo, es el lunes, día 12, a las 5 de la tarde, en la Plaza de la Iglesia. ¿Qué te voy a decir, Ray? Me quedo sin palabras porque me parece todo un despropósito. Un despropósito. Lo que sí puedo hacer es, públicamente, y desde estos micrófonos, le garantizo yo al Ayuntamiento de los Barrios, le garantizo al señor alcalde de los barrios y a todo su equipo de gobierno que este que habla, que dirige, presenta este humilde programa que es a micrófono abierto, les invito directamente al alcalde de los barrios a que se siente conmigo ante estos micrófonos y que hablemos y escuchemos su versión del por qué no se quiere dilatar más el convenio, de por qué se proponen como esos 5 despidos de estos hombres o mujeres con la baja de larga duración, del por qué se encuentran en este estado las relaciones entre sindicatos y trabajadores y ayuntamientos y equipos de gobierno. Que den su versión, porque sí les garantizo a todos los que nos estáis escuchando que desde aquí no hay mala fe en absoluto y lo que se quieren es solucionar las cosas, como desde USB, que estoy segurísimo, como conozco a este representante sindical desde el punto de vista personal, lo conozco, y lo conozco también desde el ámbito político porque hemos sido compañeros en determinados momentos, y les garantizo que desde USB no hay mala fe en absoluto y que ojalá ellos están deseando que esto se solucionara ya de una vez por todas. ¿Qué más quiere un trabajador
que tener paz laboral y vivir tranquilo. Exactamente. ¿Qué más quiere con lo bien que se vive así? Nosotros somos los representantes de los trabajadores, ¿no? Y sobre todo por tanto tiempo que llevamos de lucha aquí en los barrios, porque la situación laboral, lógicamente, nunca, prácticamente muy poquitos años, desde los 15 que yo llevo de funcionario público en el ayuntamiento, prácticamente son muy poquitos años en los que ha habido paz social. Y bueno, ya llega un momento que es verdad que cansa en el sentido de que lo que quiero que sepan los ciudadanos es que realmente el lunes no nos vamos a poner en la puerta porque nos apetezca. Es decir, que nos vamos a poner en la puerta del ayuntamiento a tocar el tambor y a tocarlo y hacer el ruido que haga falta, porque realmente hay motivos más que suficientes, como hemos venido explicando, ¿no?, a lo largo del programa, y creemos que realmente sí es el momento ya de comenzar y de ejercer acción sindical, de un poco de presión al político de turno, para que realmente el ciudadano de a pie le llegue y sepa por los motivos por los que nos estamos manifestando, y que son motivos totalmente justos, ¿no?, después de tantos años. Además, me parece tan insignificante, me vas a perdonar, que con todo lo que está sucediendo, que lo único que es una concentración. Que lo único que se va a hacer es una concentración para trasladar la indignación que tiene este sindicato, que tienen los trabajadores, con las decisiones y con las propuestas del equipo de gobierno, para darlo a conocer a la ciudadanía que se acerque en ese momento, o a través de la prensa que vean la repercusión de este acto. Algo tan sencillo, tan básico, tan increíble, tan normal, que debería ser dentro de la vida política y sindical de un ayuntamiento, algo que es de perogrullo, ¿no? Y que a los cuales este tipo de concentraciones los políticos, el equipo de gobierno, tendrían que estar totalmente acostumbrados, es más, entenderlas como lógicas, y que si vieran de acicate para decir, venga, vamos a sentarnos, venga, vamos a hablar. Y ni más ni menos, que no hay que llevarse las manos a la cabeza, ni hay que entenderlo como algo, no sé, como llevarlo a terrenos personales y que vea a nadie fantasma por ningún lado. Es algo tan lógico como un ataque, Javi. Ellos lo entienden como si fuera... Que no es un ataque. El ejercer el derecho a la manifestación, el derecho a manifestarte, ellos lo están entendiendo como si le estuviéramos atacando, no le estuviéramos atacando directamente a ellos. No es así, señores, nos estamos manifestando porque ustedes no respetan nuestros derechos. Claro, es así de sencillo. Pero así de sencillo. Es algo básico, algo normal, algo que desde el punto de vista es que es saludable dentro de la vida y el funcionamiento de una administración, que los sindicatos lleven a cabo su función, y entre otras cosas pues está concentrarse, está en llamar la atención de los medios de comunicación, de los políticos, de los interlocutores que intervienen en este tipo de problemas, y no hay que tomarlo como un ataque. Es que yo no lo entiendo. Lo que no es normal, Javi, es con tantísimos problemas laborales como hay, que, como decimos, repercuten tanto en los trabajadores como en el ciudadano, lo que no es normal es que no haya concentraciones. Eso es lo no normal. Eso es lo no que... es normal. Mira, después de todo lo que está sucediendo en este pueblo, en este ayuntamiento, que no haya concentraciones es lo que a mí me alarmaría. Es lo que yo diría, aquí algo no funciona, aquí algo está muy mal, ¿eh? Aquí algo huele muy mal. Esto es lo lógico. Y así se lo tienen que tomar los gobernantes, así se lo tienen que tomar el equipo de gobierno, que esto es dentro, esto es parte de esta dinámica de trabajo de un ayuntamiento, y que esto es lo que provoca que se negocie, y esto es normal. Esto es normal, que el trabajador se defienda, que el trabajador haga ruido, que el trabajador exija que le escuchen, que se negocie tal punto, esto, lo otro, y que eso es incluso saludable para llegar a un acuerdo. Javi, también te digo que es normal que un político, por sus responsabilidades o por la responsabilidad que han conllevado sus actos, también es normal que se dimita. También. Y aquí no dimite nadie. No, Dimitri es un nombre ruso. Aquí es que, bueno, es alucinante. Bueno, se hablan de muchas cosas. Yo lo he dicho ante estos micrófonos muchas veces, y ya Alberto me está diciendo que tengo que cortar. Señores, que rectificar es de sabio. Vuelvo a decir lo que he dicho al inicio de este último bloque. Señores, que nunca es tarde. Que nunca es tarde para enderezar el rumbo. Que nunca es tarde para sentarse a hablar. Que seguro que se llegan a soluciones. Como no se llegan a soluciones es con este ambiente que hay ahora mismo. Así es imposible. Señores, que nunca es tarde.
y que los sindicatos, en concreto este sindicato al que representa Raimundo Pérez, lo que quiere es precisamente trabajar a gusto. Lo que no quiere llegar a un acuerdo. Con estas manifestaciones lo que le estamos diciendo realmente al político de turno es que cambie el rumbo a la hora de sentarse a negociar. Que nunca es tarde. Es que no, lo que está haciendo actualmente no le ha funcionado en 7 años. Y a la vista está que no ha podido llegar ni a un miserable acuerdo con los trabajadores. Y cuando tú llevas 7 años llevando la misma dinámica y sin poder llegar ni a un solo acuerdo, oye, te tendrás que plantear si algo está fallando. ¿O es que siempre vamos a tener la culpa los sindicatos? Claro, es que no puede ser. En fin, dejamos aquí, vamos a cerrar este programa por hoy. Hemos tenido aquí el punto de vista de Unión Sindical Barreña, que se propone luchar por sus derechos sin tregua, sin pausa, sin prisa, pero con constancia. Desde aquí vuelvo a dirigir otra vez la invitación al equipo de gobierno, a nuestro ayuntamiento. Estos micrófonos son suyos también, como de todos los vecinos de los barrios. Cuando quieran, a micrófono abierto, un humilde servidor está aquí para ofrecerles el micrófono y escuchar su versión. Hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes. Un saludo, Ray. Un saludo, Javi. Y nos Gracias. vemos.